Bueno, segunda parte de la clase de efectos, interpretación y clasificación de los actos jurídicos. Vamos a ver en esta segunda etapa la clasificación de los actos jurídicos elaborada por la doctrina y que está siendo reflejada dentro del Código Civil y Comercial en su nueva redacción del 2015. Si bien nosotros estudiamos la teoría general del acto jurídico, en el Código Civil y Comercial está dentro del estudio de el contrato, ¿sí? Porque nosotros, además de los contratos, tenemos la existencia de las relaciones familiares y los actos jurídicos familiares que se desprenden de ella, que no son contratos. Por lo tanto, si bien el contrato es el acto jurídico más importante, no es el único, y hay actos jurídicos que no son contratos, como decíamos recién, todo lo que tiene que ver con la órbita del derecho de familia, que son denominados actos jurídicos familiares, ¿sí? Pese a ello, en el Código Civil y Comercial, las clasificaciones de los actos jurídicos están básicamente ligadas a las clasificaciones de los contratos. Se los estudia como si fuera lo mismo o que guardaran identidad entre acto jurídico y contrato, ¿sí? No hay una parte en el código que clasifique los actos jurídicos propiamente dichos, sino que remite a la clasificación de los contratos, ¿sí? Para eso, la primera clasificación es los actos unilaterales y bilaterales, ¿sí? ¿Y de qué depende esta clasificación? Bueno, ¿cuántas voluntades se necesitan para la celebración del acto? Si es un contrato oneroso entre partes, es un contrato bilateral. Pero si es un acto jurídico en el cual la voluntad necesaria es la de una sola persona, estamos en presencia de un acto unilateral. Por ejemplo, la emisión de un testamento es el acto unilateral más conocido, pero no es el único, ¿sí? Está, por ejemplo, el reconocimiento del hijo extramatrimonial, un reconocimiento de una deuda, en el cual la voluntad de una sola parte produce la creación, modificación o extinción del acto jurídico, ¿sí? Por otro lado, los actos jurídicos bilaterales son todos los contratos, por ejemplo. Otra clasificación es los contratos entre vivos y contratos mortis causa, que tiene que ver desde qué momento cada contrato produce sus efectos. Si los efectos se producen en forma inmediata, es un contrato entre vivos. Si el contrato se estipula para que produzca efectos al fallecimiento de una persona, se lo denomina contrato mortis causa, ¿sí? Otra clasificación, patrimoniales y extrapatrimoniales, ¿sí? Obviamente tiene que ver si el contenido de ese acto jurídico tiene una mensura patrimonial, o si por el contrario, como son la mayoría de los actos jurídicos relacionados con la familia, no tienen un contenido patrimonial. Entonces ahí tenemos la clasificación entre patrimoniales y extrapatrimoniales. Otra clasificación, los negocios jurídicos o actos jurídicos de administración o de disposición. Esta es una clasificación muy importante porque tiene que ver con la integridad del patrimonio. Es decir, es un acto de administración si no pone en riesgo, si no altera el valor de un patrimonio, como puede ser alquilar una propiedad en la cual se mantiene ese patrimonio e inclusive genera una renta, con relación a un acto jurídico de disposición en el cual se produce una venta que lo que hace es disminuir ese patrimonio, que lo afecta, es
es decir, le quita valor, porque saca un producto de ese patrimonio. Ahí estamos en presencia de un acto de disposición, que se dispone de un bien que forma parte del patrimonio, ¿sí? Hay un tercer tipo de acto jurídico, que es el de conservación, ¿sí? Que se relaciona, que se vincula con el de administración, que tiene que ver, por ejemplo, con la reparación, el arreglo de una propiedad para mantenerle un buen estado de conservación, como el pago de impuestos de una propiedad para evitar una deuda que pueda después ser reclamada y generar gastos judiciales, ¿sí? Esos son los negocios de conservación, ¿sí? Otra clasificación, los negocios onerosos o gratuitos, ya sea si existe el pago de una prestación o si por el contrario ese acto es gratuito y una de las partes no debe abonar suma alguna para verse beneficiado por ese acto, como puede ser, por ejemplo, una donación, ¿sí? Estas clasificaciones están en el artículo 966 y subsiguiente, que habla de los contratos unilaterales y bilaterales, el 967 de los a título oneroso y a título gratuito. El 968, es importante, habla de los contratos conmutativos y aleatorios, que tiene que ver, el alia es el riesgo, la falta de certeza de algo si se va a producir o no. El ejemplo típico es el contrato de el billete de lotería, en el cual el comprador no sabe, tiene un alia, tiene un riesgo de si va a ganar o no el premio. Si no lo gana, pierde y sufre el alia, a diferencia del contrato conmutativo, en el cual desde el inicio está garantizada la prestación o el resultado, ¿sí? Porque dependen de un acontecimiento que es incierto, que no saben al momento de la celebración si efectivamente se va a producir y va a beneficiar a una de las partes. Están los contratos formales y los no formales. El principio general es el de la libertad de formas, pero hay algunos contratos que, por la importancia de lo que se transmite, por el orden público en determinadas cuestiones, sí o sí deben ser siguiendo algún formato determinado exigido por la ley. Y que la falta de esa formalidad puede acarrear la nulidad del acto. Hay una clasificación más secundaria, más racional, que es la del 970, que habla de los contratos nominados e innominados. Tiene que ver con, son nominados aquellos en los cuales la ley expresamente los determina, e innominados son aquellos que las partes pueden crearlos por el principio de libertad de creación de los actos jurídicos, ¿sí? Y existe una clasificación que es una clasificación muy importante, que nosotros la solemos preguntar en los exámenes, que tiene que ver con los actos simples y los actos complejos o actos modales. Esta es una clasificación muy importante porque tiene que ver con tres elementos que pueden formar parte del acto y que lo hacen, o tres modalidades, que son el plazo, la condición y el cargo. Los actos simples son aquellos en los cuales solamente se presentan los elementos, los sujetos, el objeto y la causa, obviamente exteriorizado por una voluntad. Ahora, hay otros que además de los elementos del acto requieren
o sujetan la validez, los efectos del acto a una condición, a un plazo o a un cargo. Son las tres modalidades de los actos y que vamos a ver cuál es la diferencia de cada uno, ¿sí? La condición y el plazo supeditan la existencia o la validez del acto jurídico subordinándola a un acontecimiento futuro, algo que no está presente al momento de la celebración. Si ese hecho, el hecho que se subordina la existencia o la eficacia de un acto, es cierto, existe, va a ocurrir, la modalidad es el plazo. Por otro lado, si no hay certeza de que vaya a ocurrir, si es incierto que se llegue a dar o no, estamos ante una condición, que son las dos modalidades que tienen que ver con la subordinación del acto a un hecho futuro. Vamos a ver un ejemplo. Si el contrato dice que va a cobrar eficacia cuando tal persona cumpla la mayoría de edad, ahí estamos en presencia de una modalidad de plazo, porque esa persona, salvo una cuestión de salud, inevitablemente, por el solo transcurso del tiempo, va a cumplir la mayoría de edad. Y a partir de ahí va a producir efectos ese acto jurídico. Por lo tanto, la modalidad de ese acto es el plazo. El plazo restante hasta que tal persona cumpla la mayoría de edad. Ahora bien, si las partes acuerdan una condición que el acto va a tener eficacia si tal persona o si tal equipo sale campeón o si tal persona logra el primer puesto, ese hecho no es un hecho cierto que sí o sí vaya a ocurrir. Es incierto. Puede ocurrir como puede que no. Y entonces, esa modalidad contractual, esa modalidad de acto jurídico, es una condición. Si ocurre, cobra eficacia o nace o existe ese acto jurídico. Si no ocurre, no va a tener vigencia. Esa es la diferencia entre plazo y condición. Por otro lado, existe otra modalidad contractual o de los actos jurídicos que es la que tiene que ver con el cargo. ¿Qué es el cargo? Bueno, el cargo es una obligación accesoria a la que constituye el objeto principal del acto, ¿sí? El acto se celebra, pero una de las partes tiene el cargo de efectuar alguna obligación, algún tipo de trámite para poder beneficiarse en forma plena. Vamos a ver un ejemplo. En el contrato de compraventa de inmuebles, el comprador, una vez efectuada la escritura, tiene el cargo de inscribirla en el registro de la propiedad inmueble para producir los efectos de oponible a terceros. Es decir, tiene la carga, que es una carga del acreedor, es una obligación accesoria del contrato de compraventa original, para conseguir el efecto, la eficacia, de que ese contrato de compraventa sea oponible a terceros. Tiene el cargo de
publicarlo, inscribirlo en el registro de la propiedad inmueble. Entonces ahí vemos cómo el cargo es una obligación accesoria de la principal, del acto jurídico principal, y es una modalidad que va enganchada al acto principal y que una vez producida genera el efecto, la eficacia de ese acto jurídico principal. Puede parecer un poco complejo, hay que tenerlo claro, solemos preguntarlo en los exámenes, los actos jurídicos modales a plazo, a condición y a cargo, ¿sí? Teniéndolo claro, la clasificación puntual de los contratos simples y modales van a tener la tranquilidad al momento de el examen, ¿sí? Así que, bueno, hemos llegado al final de la clase. Vamos a subirla a la plataforma para que aquellos que no hayan podido presenciarla a través de la plataforma de Petco la puedan ver desde su casa. Hasta luego.